el precio de Bitcoin ha ido a liquidar muchas de las posiciones que había en short. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin iniciaba una estructura operativa en torno a la zona de los 67.600. Una estructura operativa que en un inicio estaba demostrando fortaleza, primero por el contexto que traía el precio, un contexto alcista, tras una acumulación bastante agresiva sobre la zona de los 65.400, y luego un test secundario en lo que es la fase A, un poquito por encima de la zona media, lo que nos demuestra un poco de fortaleza. Además, durante el desarrollo de la fase B veíamos como el precio se mantenía por encima de la zona media, eso sí, sin llegar a alcanzar la zona de la resistencia, pero bueno, eso también son pequeñas muestras de fortaleza. Un poquito de presión compradora de fondo sobre esta zona operativa, que a su vez también quedaba muy cerca de la zona del VWAP mensual, que está dentro de la estructura ahora mismo. Pero eso sí, estas últimas horas hemos visto bastante movimiento y tenemos que comentar qué es lo que ha sucedido en esta zona operativa, ya que como veis, el precio de Bitcoin ha ido a atacar la zona de la resistencia, y estamos viendo eventos muy importantes. Veíamos cómo iba a atacar la resistencia, además con un pequeño aumento del volumen, y aquí en el primer intento de ruptura veíamos ya cómo el precio rechazaba esta zona operativa, que es justo la zona donde tuvimos el pico de volumen del movimiento, entendiendo por lo tanto que en esta zona operativa estaba empezando a entrar bastante presión vendedora, rechazando esas compras que intentaban que el precio llegase a niveles operativos más altos. Falló la ruptura en un inicio, pero como veis luego continuaron con las compras intentando romper la resistencia, aunque no llegaron muy lejos porque rápidamente el precio comenzó un equilibrio en esta zona operativa y de hecho si bajásemos de timeframe probablemente estaríamos viendo una estructura en esta zona de aquí, donde habríamos visto en esa estructura de menor fractalidad también aquí un movimiento de sacudida en zona de máximos. Porque sí, efectivamente lo que estamos viendo ahora mismo puede ser el movimiento de sacudida de toda esta estructura operativa. Un movimiento de sacudida en zona de máximos que a su vez también podría ser una distribución en el corto plazo tras este contexto alcista que hemos tenido durante la estructura operativa. De hecho, mirad el pico de volumen que ha habido en esta zona en muy poco tiempo, por lo que a nivel operativo estoy entendiendo que en esta zona el institucional se está posicionando, pero de momento todavía no hemos visto la continuación de la ruptura de la zona del soporte, porque la estructura operativa sería más o menos de este estilo, y lo que estaría ahora mismo el precio intentando consolidar es esa ruptura que a su vez podría ser la confirmación del reingreso en la estructura operativa mayor. Si esto se termina confirmando, es una oportunidad operativa en short muy interesante. El principal objetivo de esta operativa sería alcanzar esta resistencia que tenemos en los 68.225. Esta ya sería una zona como para al menos proteger la operativa. Tenemos luego también esta otra zona de aquí en torno a los 67.635 y luego la zona del soporte de los 66.000 aproximadamente. Esto sería para la operativa interna de la estructura. Luego ya veremos si continúa ese movimiento de continuación bajista, que eso también nos podría dar una operativa en la estructura de mayor fractalidad, confirmando además posteriormente la debilidad tras la sacudida, que hubiese sido esta estructura de aquí, e iniciando la continuación bajista hasta zonas de soporte. Estas zonas de soporte ya las hemos comentado anteriormente también, ya que tenemos aquí una zona de compras importante en los 62.200 y luego también tenemos algunas compras en la zona de los 60.800. Por lo que a nivel operativo lo más probable es que durante las próximas horas tengamos unas cuantas oportunidades. Así que estad bastante atentos al mercado porque están a punto de llegar. Lo único que cambiaría ese contexto sería que el precio volviese a rechazar esta zona operativa rompiendo máximo anterior, lo que estaría invalidando por completo ese setup. Esto sería además después de haber limpiado zona de mínimos locales de la estructura que os comentaba antes, lo que implicaría un cambio de contexto en el corto plazo que a su vez afectaría también a la operativa de pues un poquito más largo plazo. No es de largo plazo, obviamente, porque estamos en el gráfico de una hora, pero bueno, creo que me entendéis. Lo más probable es que el desequilibrio inicie ya en las próximas horas, porque ya es lunes en España, así que prepararos porque vienen grandes movimientos. Ahora vamos a comenzar a revisar, como siempre, las herramientas que utilizamos. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Comenzamos revisando Trading Different, donde vemos que se han llevado gran parte de la liquidez que había en la zona de shorts. De hecho, os diría que
que se han llevado toda la liquidez, aunque luego fue entrando un poquito más. Vemos sobre todo que queda hasta los 70.520, aunque podríamos ver un poquito más hasta los 70.840, ahora sí. En la zona de longs ha entrado también un poco de liquidez, pero no es tanta la cantidad. Quizás habría un poquito más en los 61.170, pero poca cosa. Donde quizás vemos un poco más es en los 65.750, que esto sí es comparable a lo que hay en la zona de shorts, aunque en menor cantidad aún así. Respecto a la liquidez de 100x, veíamos que había mucha liquidez en esta zona de los 69.000 y es literalmente lo que ha ido a buscar el precio en este movimiento bajista. ¿Casualidad? Ya sabemos que esto no es casualidad. Por eso es tan importante utilizar estas herramientas en nuestros análisis. Luego tenemos aquí también más liquidez en la zona de longs de los 67.300, liquidez similar a la que estábamos viendo en esta zona, pero no comparable con lo que había aquí. En cuanto a 50x, vemos que queda bastante liquidez, sobre todo en torno a los 70.495. Hay un poco en la zona de longs en los 68.385 y en los 66.800. 25x se han llevado todo lo que había en la zona de shorts, queda un poco en los 70.700, pero nada comparable con esto. En la zona de longs vemos un poquito en los 67.160 aproximadamente, y donde más vemos es desde los 65.850 hasta los 65.500. Liquidez de 10x de momento nos queda lejos del precio, así que no nos interesa para las próximas horas. Ahora mismo el indicador de tendencia está marcando tendencia bajista con un nivel -1, lo que no es demasiado bajista, es un poquito. En Bookmap vemos algunas ventas en los 71.400, también en los 71.200, también vemos que aumentan las compras en la zona de los 68.000. Por aquí vemos un poquito de volumen, pero yo creo que está siguiendo al precio, no creo que sea interesante. Veíamos compras en los 66.950 aproximadamente, pero en estos últimos minutos las han retirado. En el multibook vemos ventas en los 75.000, también en los 72.000. Y ojo con esto porque en este último movimiento que comentábamos que podría ser una estructura de menor fractalidad, observábamos cómo habían entrado ventas en la zona de los 70.000 intentando que el precio no subiese de ahí. Compras vemos sobre todo en los 60.000, quedó un poquito de volumen en los 61.000 también, pero poca cosa comparado con lo que había antes. Y para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones de The Kingfisher. Mirad esto, cómo había mucha liquidez en esta zona de shorts y cómo el precio se lo ha llevado todo prácticamente en el día de hoy. Ahora se estaba cargando esta zona de longs bastante. Aquí vemos que queda un poco de liquidez en la zona de shorts en los 70.265. Liquidez de longs tenemos bastante hasta los 67.745 y también desde los 66.900 hasta los 66.186. En los CVDs lo más curioso es que durante el movimiento alcista parece que Binance estuvo liderando el movimiento. Podríamos decir que los que tenían intención de liquidar posiciones en short principalmente eran de Binance. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez en la zona de shorts todavía, hasta los 69.800 aproximadamente sobre todo. En los mapas de high leverage vemos bastante liquidez en la zona de longs en torno a los 68.845. En la zona de short vemos un poquito en los 69.455. Aquí hay algunos picos, por ejemplo en los 69.725, 69.930 y aquí en torno a los 70.260. Esta semana tenemos datos del IPC en Estados Unidos, el miércoles 10 de abril a las 2:30 de la tarde hora española. El jueves 11 de abril tenemos la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés en Europa. Parece que las previsiones dicen que no va a haber ningún cambio. Y el viernes 12 de abril tenemos datos del PIB en Reino Unido, con una previsión de una pequeña caída hasta el 0,1%. Interesante también destacar que China ha aumentado sus reservas de oro durante 17 meses seguidos. Y de hecho hay gente que dice que podrían estar comprando más de lo que están informando de forma oficial.